Muy bien, buenos días. En esta clase lo que vamos a analizar es el rol de los efectos de escala en los modelos de crecimiento por innovación o modelos de crecimiento a través de innovaciones. Y en particular lo que vamos a ver es cómo reducir ese efecto que generan sobre los modelos de teoría que no se observa en realidad en los datos, digamos. Entonces, ah, para refrescar ideas, recuerden, el, este es el esquema del modelo básico de crecimiento por innovación schumpeteriano, donde, recuerden, tenemos un sector de bienes finales, un sector de bienes intermedios que producen condiciones de monopolio y un sector de investigación y desarrollo. Y noten el resultado que obteníamos, ¿no? Como la tasa de crecimiento, noten que tiene esta dependencia en el parámetro que captura el tamaño de la economía, ¿no? Entonces piensen que lo que estamos diciendo con este resultado es que la tasa de crecimiento de la economía depende del número de personas o del tamaño de la economía. Entonces, si esto es verdad, lo que nosotros deberíamos observar en los datos es que economías grandes deberían crecer a tasas, manteniendo todo igual, economías grandes deberían crecer a tasas más altas que economías pequeñas, digamos. Y fíjense que este mismo resultado lo teníamos cuando hacíamos el análisis del modelo multisectorial. Noten que la dependencia de la tasa de crecimiento en la escala de la economía también se manifestaba. Y entonces, de nuevo, este no es un resultado que se observa en los datos. No estamos observando que sistemáticamente Brasil crece más que Chile. ¿Eh? No estamos observando sistemáticamente que eh, Estados Unidos crece más que Suiza, ¿no? Entonces, lo que vamos a analizar, vamos a presentar un esquema en el cual este efecto dentro de los modelos schumpeterianos, y esto es extensible también a los modelos de crecimiento por variedad, se puede reducir. Entonces, la clave para esto, ¿no? Es asumir, ¿no? Que cuando los productos intermedios aumentan, ¿no? Cuando la variedad de productos aumentan, recuerden, M lo llamábamos a la variedad de productos, cuando el número de productos intermedios aumenta, la efectividad de la investigación para mejorar la calidad se reduce, porque los recursos son limitados, ¿no es cierto? Entonces, eh, a medida que crece M, a medida que crece la variedad de productos, lo que observamos es que, eh, o lo que ocurre es que los recursos asignados para hacer investigación cada vez son menor para cada uno de los productos que existen. Y entonces esto lo que hace es que en general se produce un efecto sobre la tasa de crecimiento agregada en la economía, y que es que la tasa de crecimiento se contrae, digamos, no mantiene la misma intensidad que la que observábamos antes. Entonces, recuerden que la clave, digamos, para reducir los efectos de la economía de escala va a ser la de reducir, la de ahora pensar en que los recursos asignados a investigación eh, de alguna manera se reducen cuando la cantidad de productos intermedios aumenta, ¿eh? Entonces, ¿cómo implementamos esto? Entonces piensen que ahora vamos a utilizar una variación de la función de producción. Piensen que nuestra función de producción ahora en realidad eh, depende, ¿no es cierto?, del número de bienes intermedios M. ¿Noten?
mantenemos la estructura de la función de producción que venimos utilizando. Entonces, por un lado, la cantidad, la producción depende de la cantidad de variedades que existen en el mercado, y también el efecto sobre la producción de las variedades se reduce a medida que aumentan, ¿no es cierto? Porque el total de trabajadores se mantiene fijo, y entonces el efecto sobre la producción de cada variedad a medida que M aumenta, el efecto de la disponibilidad de trabajo se reduce, ¿no? Y de hecho la contribución, ¿no es cierto?, de cada producto intermedio, este sería I, la producción de cada bien intermedio, eh, a la producción de bienes finales, ahora va a estar atenuada por la variedad, ¿no es cierto? A medida que la cantidad de variedades aumenta, la contribución de cada bien intermedio va a ser menor, ¿cierto? Entonces, con esta innovación, con esta modificación en nuestra cabeza, lo que tenemos que hacer es analizar de qué depende la variación en la cantidad de bienes intermedios. O sea, de qué depende M. O sea, M, que antes nosotros en los modelos schumpeterianos lo manteníamos constante, ahora estamos diciendo que M varía. Y vamos a decir que, eh, recuerden que una característica importante de los modelos schumpeterianos es que las variedades, algunas variedades desaparecen. Entonces vamos a decir que las variedades desaparecen a una tasa epsilon, ¿eh? Entonces hay una cierta cantidad de variedades en cada periodo, epsilon, que desaparece, ¿eh? Una proporción, entonces digamos que el 5% de las variedades desaparece en cada periodo. Y por otro lado, vamos a suponer que cada individuo tiene una probabilidad psi, digamos, de generar una nueva variedad, ¿eh? Entonces, el supuesto más simple que podemos hacer. Eh, y entonces, lo que ocurre es que con probabilidad psi por la cantidad de individuos se genera, ¿ah? O este es se generan una nueva variedad. ¿Mm? Entonces, pensemos que en cada periodo, dicho esto, en cada periodo, el número de variedades que va a existir va a estar determinado por el número de variedades que existía más el incremento de variedades que se puede generar menos las variedades que desaparecen. Entonces, noten que lo que acabamos de hacer es agregar una dinámica, ¿ah?, a las variedades. Entonces, ahora M, fíjense que estamos de alguna manera mezclando los resultados que obteníamos cuando hablábamos de modelos de crecimiento por variedad con un modelo schumpeteriano, ¿eh? Entonces, tenemos esta ecuación dinámica que captura la variedad o cómo nacen y mueren variedades en esta economía. Y entonces, básicamente es esta ecuación que tenemos aquí, que la acabamos de describir. Y si nosotros hacemos un poco de álgebra sobre esto, entonces, digamos que vamos a describir lo que pasa cuando había una sola variedad, ¿no? Al inicio, digamos que en el inicio había m sub 0 variedades. Entonces, vamos a analizar qué pasa en este caso. Este es el caso que tenemos aquí. Y entonces, fíjense, eh, esto es en el tiempo 0, entonces en el tiempo 1 se generaron M1 variedades. En el tiempo 2, las variedades M2, el número de variedades que había en el tiempo 2 es igual al número, se repite la dinámica, el número de variedades en el tiempo 1 más psi por L menos, ¿no es cierto?
Y entonces para identificar si hay una ecuación que explique toda la dinámica, lo que vamos a hacer es sustituimos M1, ¿no es cierto?, en estos términos. Y ustedes pueden seguir el desarrollo, que acá está con un grado de detalle. Entonces les queda M2 expresado de esta manera. Sumamos y restamos este término que está en rojo, ¿no? Sumamos y restamos este término que está en rojo a esta ecuación. Y luego hacemos un poco de álgebra y lo que nos queda es que el número de variedades que hay en el tiempo 2 depende de esta expresión que está aquí. ¿Eh? Pueden seguir con detalle. Y lo que se observa es que el número de variedades, si nosotros seguimos esto, para el número de variedades que va a haber en el tiempo 3, fíjense que lo podemos expresar de esta manera, ¿no es cierto? Porque básicamente acá juntamos M2 con M2. Y entonces si sustituimos la definición de M2 que encontramos anteriormente, nos queda esta expresión. Haciendo un poco de álgebra, llegamos a que M3 fíjense que tiene la forma bastante parecida a M2, donde recuerden, M2 era más 1 menos epsilon 2. Entonces noten que la forma genérica entonces de MT va a ser esta expresión que está acá, donde la clave es que este exponente que eleva el efecto de 1 menos epsilon, ¿sí? Y en particular, dado que epsilon es menor que 1, porque recuerden que es la proporción de variedades que desaparecen cada periodo, no podría ser mayor que 1, si no, no tendríamos variedades. Cuando t tiende a infinito, ¿no es cierto?, que es casi cuando estamos pensando en estado estacionario, el número de variedades que va a haber en la economía, ¿no es cierto?, va a ser igual a esta expresión que tenemos acá. ¿Eh? Y entonces, noten que el número de variedades va a ser proporcional a la población, que es el ratio entre la probabilidad de que generemos una nueva variedad partido en las variedades que desaparecen en cada periodo, ¿no es cierto? Entonces, sin más, con esto, con esta dinámica de las variedades, lo que tenemos, volviendo a nuestra expresión de la función de producción y sustituyendo m, lo que tenemos es que la función de producción ahora queda expresada de esta manera. Donde noten que la característica importante es que ya no tenemos la dependencia en el tamaño de la economía. ¿De acuerdo? Entonces, con esta función de producción, noten que la contribución individual, la contribución de cada bien intermedio, ahora viene expresada por este término, ¿eh? Y que si lo ponemos en nuestro esquema, ¿no es cierto? Lo que tenemos es, ahora tenemos todos estos sectores de bienes intermedios, ¿no? Con esta dinámica que le hemos agregado de variaciones de bienes, ¿eh? Entonces eso significa que cada bien intermedio contribuye a la producción de bienes finales en estos términos. Esto es la contribución de cada uno. Y entonces vamos a tener que analizar qué ocurre en este mercado y luego vamos a tener que analizar lo que pasa con el sector de investigación y desarrollo, que en principio no lo hemos alterado, digamos, demasiado. Entonces, vamos a analizar lo que pasa con el sector de bienes intermedios. Recuerden que cada productor de bienes intermedios mantiene su monopolio. Por lo tanto, el precio el cual va a aplicar es el precio que hace
que se queda con todo el ingreso marginal del productor de bienes finales, y eso no es otra cosa que esta expresión que está acá, ¿no es cierto?, que lo calculamos con la derivada. Y por lo tanto, el monopolista de bienes intermedios va a intentar maximizar el beneficio, entonces sustituyendo la expresión de precio, nos queda que la función de beneficio expresada solamente en términos de la cantidad de bienes intermedios X y T, queda expresado de esta manera, y luego el productor de bienes intermedios va a calcular la condición de primer orden, es decir, decidir la cantidad de bienes X que eh, maximiza su beneficio. ¿Eh? Am, entonces, noten que esto es acá tenemos la ecuación de beneficio, pueden calcularlo, y el valor de X que maximiza el beneficio es igual a este que está acá. Si sustituimos en la función de beneficio y hacemos un poco de álgebra, nos queda que el beneficio del productor de bienes intermedios está determinado por esta ecuación, donde nuevamente no tenemos la dependencia en L que antes sí la teníamos. Y entonces el beneficio del sector de bienes intermedios depende ahora de las tasas de variación de la creación de nuevos bienes, ¿cierto? Y eso está muy bien en términos de los supuestos que nosotros teníamos, porque estamos diciendo que la cantidad de recursos es limitado, y eso va a variar según la cantidad de bienes intermedios que tengamos. Y es exactamente lo que estamos observando en este caso. Noten que si la tasa de mortalidad de los bienes intermedios es mayor, el beneficio que va a obtener cada bien intermedio es mayor, porque efectivamente se liberan más recursos. Si la tasa de crecimiento, la probabilidad de generar nuevas innovaciones es mayor, entonces el beneficio que va a quedar en el sector intermedio va a ser menor, porque ahora tenemos más bienes intermedios, entonces hay menos beneficios, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos ahora es analizar el sector de innovación. Y entonces, en el sector de innovación, los innovadores tienen esta función de beneficio. Vamos a mantener los mismos supuestos que hemos estado trabajando sobre el modelo schumpeteriano. Recuerden que cada innovador consigue hacer una innovación con probabilidad psi n, donde n es igual a R de IT, ¿no es cierto?, la cantidad de recursos asignados, R y T, la cantidad de recursos asignados para innovar, partido en el estado de la frontera tecnológica, ¿no es cierto?, de manera de que N, en realidad, N es la inversión relativa. Y entonces, eh, esta función de beneficio, lo que recuerden nos está diciendo es que el innovador, sus incentivos tienen que ver con el ingreso esperado, ¿no es cierto? Esto es la probabilidad de hacer una innovación por el beneficio que obtendría si tienen la innovación, menos los costos, que son los recursos destinados a la innovación. Si sustituimos, ¿no? Si sustituimos eh, pi de t y hacemos un poco de álgebra, nos queda que la ecuación de beneficio la podemos expresar de esta manera, lo cual el innovador va a calcular su condición de primer orden y va a decidir la cantidad de recursos relativos asignados de manera de optimizar los beneficios. Y entonces lo que tenemos es esta expresión que está acá, que no es otra cosa que lo que conocemos como la ecuación de arbitraje de investigación. Lo que nos está diciendo es que el ingreso marginal esperado de cada unidad destinada a investigación tiene que ser igual al costo marginal de ese peso asignado. Siempre es interesante entender este 1, porque este 1 lo que está diciendo es que el costo marginal de asignar es bastante simple.
Porque nos está diciendo que el costo marginal de asignar un peso es igual a uno. Es bastante simple. Y entonces, el valor lo que esta ecuación de arbitraje nos está diciendo es que ah, en equilibrio, el ingreso marginal de destinar ese peso a investigación tiene que ser exactamente igual a el valor de ese peso. ¿Eh? Entonces, dicho eso, y suponiendo la función de producción que veníamos suponiendo hasta ahora, la función de producción e innovaciones, bastante estándar, entonces tenemos que esa ecuación de arbitraje está expresado de esta manera, lo cual, despejando, nos queda que noten la cantidad de recursos relativos destinados a investigación y desarrollo se van a mantener constantes en el modelo. Y eso, por otra parte, va a generar que la probabilidad de generar una innovación va a ser constante e igual a través de todos los sectores. Entonces, con esto, y ya basándonos en lo que hemos estudiado hasta acá, y ya entendemos cómo llegamos a la tasa de crecimiento, recuerden que la tasa de crecimiento es igual a la frecuencia con la cual se generan las innovaciones por la calidad de las innovaciones. Entonces, sustituyendo, lo que nos queda es que la tasa de crecimiento es expresado de esta manera. Y noten que, a diferencia de las tasas de crecimiento que hemos venido describiendo, ya no tenemos la dependencia en la escala de la economía. ¿Eh? Entonces, como conclusión, recuerden que introduciendo el supuesto de que la efectividad de la investigación se reduce, ¿no?, a medida que aumentan los bienes intermedios, lo que obtenemos es que el efecto de escala desaparece y tenemos ahora una tasa de crecimiento de la economía que en realidad depende de la probabilidad, en lugar de depender de él, ahora lo hacemos que dependa de la capacidad que tenemos para generar nuevos productos y de la tasa de mortalidad que tienen estos nuevos productos. Muy bien. Eh, Eso es todo y noten que con esta especificación, con esta característica de modelo, eh, hacemos que los efectos de escala no sean importantes y esta propiedad podemos mantenerla en todas las especificaciones que hagamos.